Hola, yo soy Íñigo Cepeda y el día de hoy compararemos dos frases con posturas filosóficas opuestas e interpretaremos una problemática actual de una manera filosófica. La frase del idealista Platón nos habla sobre la teoría del conocimiento. Cuando hablamos o oímos a alguien hablar, nos llega a la mente todo tipo de información, no solamente del tema principal que estamos oyendo. Se está revelando el verdadero conocimiento mental que está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra alma inmortal. Por la otra parte, el texto del realista Aristóteles quiere decir que los humanos somos capaces de generar ideas a partir de estímulos que hayan a nuestros alrededores. Estos estímulos están presentes y son reales, y nosotros generamos conceptos a través de nuestra inteligencia que retenemos durante mucho tiempo. La diferencia entre estas posturas filosóficas es que la de Platón habla de ideas abstractas que uno recuerda, por el hecho de que están difundidas en nuestra alma inmortal. La de Aristóteles muestra una perspectiva donde el conocimiento humano es aprendido a base de estímulos que el oído retiene. No hablamos acerca de fuerzas sobrenaturales que influencian nuestras habilidades cognitivas. Problemática: la pobreza en México. Las enormes diferencias sociales en México son un problema grave que han estado presentes desde los inicios de las civilizaciones antiguas. En nuestro país, las civilizaciones precolombinas crecieron con el desarrollo de diferentes estratos sociales, siendo los integrantes del poder político y religioso los que gozaban de mayores privilegios. El mayor grupo de pobladores pertenecían a la clase baja, más desfavorecida. Con la llegada de los españoles, las diferencias sociales en México incrementaron drásticamente. Los indígenas pasaron a contar con menos derechos que los españoles, quienes poseían riquezas y tomaban las decisiones políticas. Este evento histórico destacó más la polarización entre la clase dominante y los pobres, creando un abismo entre unos y otros que sigue vigente, por desgracia, hasta la fecha. Los pueblos indígenas han sido los más desfavorecidos y marginados, con pocas oportunidades para estudiar. No consiguen empleos bien remunerados, acceso a un sistema de salud precario e inclusive sujetos al maltrato y desprecio de otros grupos sociales. Esto ha degenerado en una sociedad donde prevalece la injusticia y la desigualdad, que provoca, entre muchas otras cosas, condiciones de pobreza. Analizaremos esta problemática desde una perspectiva filosófica. De acuerdo con Aristóteles, la pobreza se entiende como la carencia de lo necesario. En ese sentido, podría plantearse que la pobreza es una condición que impide al ser humano alcanzar lo que Aristóteles llama una buena vida, esto es, aquella en que se han realizado todas las capacidades encerradas en la naturaleza de los seres humanos. Un enfoque más moderno sobre la pobreza lo plantea el filósofo Amartya Sen, quien define la pobreza como la falta de capacidad de realizar el potencial productivo de un individuo y la imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital por verse privado de las posibilidades y derechos básicos para hacerlo. Otra perspectiva es la de Ignacio Carreras, articulista en el periódico español El País. Él define la pobreza como la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna. Él explica que la pobreza es la consecuencia de situaciones de injusticia causadas por prácticas y decisiones humanas que deben ser modificadas en atención a los derechos que todo ser humano posee. Ahora bien, la pobreza es una cuestión que se ha vinculado al concepto de justicia desde Platón a Thomas Pouch en la actualidad. De acuerdo a Ulpiano, jurista romano de finales del siglo I, la justicia se entiende como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Por su parte, Aristóteles la explica como el respeto a la igualdad. En este sentido, puede entenderse que la pobreza es el resultado de una sociedad donde el esfuerzo productivo que cada individuo realiza no recibe un pago o reconocimiento justo, acorde con su esfuerzo, generando desigualdad social. No es de sorprenderse que Aristóteles considera la pobreza como un mal en sí misma, dado que es la principal fuente de conflictos sociales. Para él, una sociedad ejemplar debe promover algún tipo de bienestar entre sus habitantes y promover la buena vida. Del análisis anterior, cabe preguntarse, ¿qué nos ha impedido darnos cuenta del grave problema que la pobreza representa y de las consecuencias que acarrea para todos nosotros? Aristóteles señaló que la pobreza es el precedente de la revolución y el crimen. No podríamos estar más de acuerdo con esta aseveración. Nuestro país se ha convertido en un nicho de reclamos violentos, consecuencia de la gran desigualdad. Nuestros esfuerzos como sociedad deben orientarse a dar a cada individuo el acceso a derechos esenciales, medios de vida sostenibles, educación y salud, entre otros, además de crear las condiciones objetivas para que puedan ser ejercidos. En conclusión, como sociedad, tenemos la obligación moral de hacer todo esfuerzo posible para erradicar la pobreza y para que toda persona reciba ingresos suficientes para que él o ella y sus familias puedan vivir con dignidad. Necesitamos, como Aristóteles planteó, una sociedad donde el crecimiento de la clase media pueda reducir la lucha entre los ricos y pobres. La pobreza es, según el filósofo Pouch, el principal desafío político y moral del siglo XXI.